Santo. Amén. Oremos. Dios de amor y de esperanza, te bendecimos y te alabamos por ser un Dios de misericordia. En esta noche, Señor, abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para ti y para tu palabra santa. Permítenos, Señor, encontrar nuestro sitio en la historia de la salvación. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fíjense, en esta noche pasamos al segundo período de nuestra historia bíblica. Si ustedes recuerdan, el primer período se llamó el mundo primitivo, que fue donde vimos la creación y el pecado. Lo vimos eso en dos clases, en dos secciones. La tercera parte de ese primer período nos ocupó a nosotros sobre Noé y su familia y el diluvio y el asunto de la Torre de Babel, cuando la gente quiso hacer un nombre para ellos mismos, querían ser importantes. Y lo importante dentro de toda la historia es que Dios es el que le va a dar al pueblo de Israel un nombre importante a través de su presencia y a través de una bendición. Si ustedes recuerdan, ese periodo inicial que conocemos con el nombre del mundo primitivo tenía como color este color verde aqua, porque es el color de la tierra, es el color de la creación, tal y como se ve desde las naves espaciales. De ese color se ve la tierra. Hoy vamos a entrar en un periodo nuevo que se llama los patriarcas. También lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte de hoy va a comprender, todavía estamos en el libro del Génesis, pero esta va a comprender la primera parte de los patriarcas desde el capítulo 12 hasta el capítulo 26 del libro del Génesis. El color ahora cambia, el color ahora es rojo. ¿Por qué razón? Porque el color rojo es el color de la sangre con que se pacta la alianza. Las alianzas en el Antiguo Testamento se pactaban con sangre de animales degollados, que después vamos a explicar más adelante. Es importante que ustedes puedan gradualmente ir identificando cada color con el período que estamos estudiando. Y así el verde aqua fue el color del mundo primitivo, la creación de todo el mundo, la creación del hombre, el pecado y Noé y su familia. Hay algo importante que yo les quiero señalar desde ahora para que nosotros podamos ir siguiendo paso a paso y tener dentro de nuestras mentes qué es lo que está pasando. Fíjense. Este plan de la Sagrada Escritura, de esta historia bíblica que estamos estudiando, que conocemos con el nombre de la línea del tiempo en la Biblia, nos va a presentar a nosotros algo muy interesante. Esta historia va a empezar con una pareja santa, tal y como fueron creados por Dios, que fueron Adán y Eva. Después
se va a pasar a una familia santa, que son Noé y su familia. Después se va a pasar a una tribu santa, que es toda la tribu formada por Abraham y sus descendientes directos. De ahí entonces vamos a pasar a una nación santa, que es el pueblo de Israel, tal y como quedó formado cuando conquistaron la tierra prometida. Después de una nación santa, viene un reinado santo que fue inaugurado por David. Y después, el culmen de todo esto, la perfección de todo esto, se alcanza en el nuevo reino que es la iglesia, que es una, católica y apostólica, por lo cuanto hablamos así de un reinado universal que fue instaurado por Jesucristo el Señor. Como ustedes ven, este plan nos va a llevar poco a poco de una pareja santa a una familia santa, a una tribu santa, a una nación santa, a un reinado santo y a un reino universal santo también, que es la iglesia, una santa, católica y apostólica. Todos estos pasos tienen lugar a través del pacto de una alianza. Todavía no les voy a explicar lo que es una alianza para que lo podamos entender en su profundidad cuando nos toque el momento. Pero sepan que cada uno de estos pasos vamos a llamarlo aumentativos, porque crece la familia de Dios. Fíjense, de una pareja a una familia, a una tribu, etc. Lo que hace que crezca en cantidad y en calidad el grupo humano es la alianza. O sea que cada vez que se pacta una alianza, crece la familia de Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para poder entender bien el curso en toda su dimensión. Como les dije anteriormente, lo que nos va a ocupar esta noche en nuestro estudio son los capítulos desde el 12 al 26 del Génesis. También no quiero dar este paso adelante todavía, no quiero avanzar más, sin antes explicar esto. Es importante que cada vez que vayamos a tener una clase, ustedes hayan leído antes de la clase el texto bíblico y que hayan estudiado las preguntas que se les han dado. Cada vez que tenemos una clase, al final de esa clase, se les dan unas preguntas que son las preguntas que ustedes van a estudiar para la clase siguiente. Ustedes leen el texto bíblico, todos los capítulos que sean, lo leen y después estudian las preguntas de tal manera que ustedes mismos puedan tratar de darse una respuesta a esas preguntas. Si les quedan dudas, ustedes las apuntan. Y entonces el día que tengamos esa clase, al final de la clase yo les voy a dar un tiempo para que ustedes hagan sus preguntas. Cuando tengan una duda la escriben y la hacen como pregunta ese día. Entonces, lo que vamos a empezar a estudiar hoy son los patriarcas. ¿Qué es un patriarca desde el punto de vista bíblico? Los patriarcas eran los líderes del pueblo de Dios. En nuestro estudio nos estamos ocupando específicamente de 4 patriarcas, que son Abraham, su hijo Isaac,
Jacob, el hijo de Isaac, y José, el hijo de Jacob. Como ustedes ven, estos patriarcas son de una vital importancia para nuestro estudio. Abraham, Isaac, Jacob y José. Sepan que hay como una varilla de reforzamiento entre ellos cuatro que nos van a ayudar a enfocarnos y a entender bien qué es la alianza. Esa varilla de reforzamiento para entender la fuerza y la influencia de los patriarcas es la alianza. Yo les quiero aclarar también, para que siempre tengamos esto en cuenta, la columna vertebral de la historia bíblica es el tema de la alianza. La alianza está al centro de todo. Y como yo les explicaré más adelante, según vayan surgiendo los temas, la alianza tiene dos temas laterales que le sirven de instrumento de realización, que son la ley y los profetas. Pero no me quiero adelantar, porque esos temas los vamos a tratar individualmente, pero cada vez que lo hagamos, yo les voy a explicar de qué manera sirve la ley como instrumento a la alianza y de qué manera sirven los profetas como instrumentos también a la alianza. Entonces, recuerden que esos son los cuatro patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob y José. ¿Quién era Abraham? Abraham no vino de una familia santa, no vino de una familia devota. Abraham vino de una familia pagana, y él era un pagano también. Esa familia era de Ur de Caldea. Esto es muy importante recordarlo y entenderlo. Y yo se los voy a explicar de esta manera. Ur era una población en lo que conocemos nosotros con el nombre de la Mesopotamia. Podemos mencionar esa área con el nombre moderno de Irak. Lo que es el moderno Irak era donde estaba Ur de los caldeos. La cultura en ese momento, en ese pueblo, era la cultura sumeria. La gente que ocupaba inicialmente esa región se llamaban sumerios. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos esto sobre los sumerios? Ellos son el fundamento de la cultura occidental. Fíjense, según los sumerios se fueron desplazando y llegando a las poblaciones del norte, trajeron con ellos no solamente su cultura, sino también su idioma. Y de ese idioma de los sumerios fue de donde nacieron las lenguas que se conocen con el nombre de lenguas indoeuropeas, de entre ellas el latín y el griego castellano, que es una lengua romance descendiente del latín, con una gran influencia también del idioma griego. Entonces,
Los sumerios son la cuna inicialmente, son la cuna generadora de la cultura occidental. Y los idiomas europeos principales provienen del idioma de los sumerios. Ahí encontramos el origen de esta cultura occidental nuestra. De ahí fue de donde salió Abraham, que procede, como les dije, de una familia pagana. Él era hijo de un hombre pagano. Es importante que recordemos que eran paganos para que no vayamos a pensar que fue una familia santa, creyente en Dios, que salió para predicar la verdad de Dios. No fue así. Abraham era hijo de un hombre que se llamaba Terah. Y Terah salió con su familia de Ur de los Caldeos. Entre ellos, él llevó con ellos a su hijo Abraham. Inicialmente no Abraham, se llamaría Abraham más tarde cuando Dios le cambió el nombre. Por si acaso, yo espero que yo no lo olvide, pero por si acaso, Abraham significa Padre exaltado. Abraham quiere decir Padre de muchos. Cuando salieron de Ur de los Caldeos, salió Terah con su hijo Abraham. Llevó también a un nieto suyo que se llamaba Lot, que era hijo de Harán, que era un hermano de Terah. Se llevó también a Sarai, su mujer, no Sara todavía, porque Dios también a ella le va a cambiar el nombre. Se llevó a su nuera, mujer de su hijo Abraham, que era Sarai, y con ellos salió de Ur de los Caldeos, Terah, en dirección a Canaán. Canaán es esencialmente lo que hoy conocemos con el nombre de la Tierra Santa o la Palestina. Se fue Terah con su familia en dirección a Canaán. Y llegó a un lugar llamado Harán, y allí se estableció. El camino de recorrido desde Ur de los Caldeos a Harán fue un camino de 600 millas a pie. Ya ustedes se imaginan el tiempo que les habrá tomado llegar hasta allí, lo cual es muy bonito espiritualmente. Les voy a decir por qué. Porque es la imagen de la peregrinación hacia el encuentro con Dios. Dios los hizo salir de Ur de los Caldeos y venir en peregrinación hacia Él. Dios había luchado con gente muy desobediente, pero Él sabía que en Abraham Él iba a encontrar obediencia. Yo quiero ahora volver un poquitito atrás en la historia para mencionarles esto. Recuerden que Noé tuvo 3 hijos que se llamaron Sem, Can y Jafet. Noé le dio su bendición
a su hijo Sem. Lo cual es muy importante porque la bendición del padre pasada a uno de los hijos, lo que establece es el sacerdocio de las familias. O sea que ese hijo se convierte como en el líder de la familia porque es al mismo tiempo el líder espiritual y será el encargado de darle a uno de sus hijos la bendición para que la bendición pase de padre en padre en generación, de padre a hijo y así por generación. Pero es, como ustedes ven, es como el albor del sacerdocio. Es el establecimiento del sacerdocio de la familia porque recibió la bendición del padre y él queda, por decirlo así de alguna manera, como el sacerdote de la familia. Recuerden que Noé bendijo a su hijo Sem, a él le dio la bendición. Nunca se supo a quién le pasó Sem la bendición que él recibió de su padre Noé. La razón por la cual menciono esto ahora es porque en un momentito va a aparecer algo muy importante sobre esa bendición que Noé le dio a su hijo Sem y que no se sabe a quién se la pasó Sem. La tierra de Canaán, donde llegó Teraj con su familia, entre ellos su hijo Abraham, es la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a Abraham, como vamos a ver en un momentito. Esa tierra, Canaán o Palestina, no la vamos a nombrar todavía Israel, porque el nombre de Israel no existía hasta ese momento. Cuando la mencionemos en este periodo, la vamos a mencionar Canaán o la Palestina. El nombre Palestina viene porque era la tierra de la gente a quienes nosotros conocemos hoy con el nombre de palestinos. Palestinos viene del término filisteos, en inglés son como más cercanos a Philistines y Palestines. Los palestinos modernos son los descendientes de los filisteos. Entonces la tierra se llamaba Canaán o la Palestina, la tierra de los filisteos. Esta tierra es una tierra muy importante porque cuando Dios se la promete a Abraham, le dice que le va a dar una tierra que emana leche y miel. ¿A qué se refiere Dios cuando dice que esa tierra mana leche y miel? Fíjense, hay dos regiones muy marcadas en Canaán. Una es la región seca, muy árida, casi desértica, donde lo que mayormente abunda allí son las cabras, las ovejas y los pastores. Esa es la tierra que emana leche por la leche de las cabras, que era muy importante para la alimentación de los cananeos. Y la otra parte de esa tierra que es fértil, es la tierra donde están los árboles de dátiles, que son muy dulces, y a eso hace referencia que emana miel, leche por las cabras y miel por los dátiles. Si ustedes quieren algún día saber a qué saben los verdaderos dátiles frescos, vayan a una tienda libanesa en nuestra región, en nuestra área. Yo voy mucho a una que está en el cruce de University Drive y Sunrise Boulevard. Esa tienda está en un shopping plaza en el ángulo
noreste de esa intersección. Y ahí venden los dátiles fabulosos por libras, a $5.99 la libra. Cuando ustedes los compren y los saboreen, yo no tengo parte en ese negocio, pero yo, como soy medio libanés, pues allí voy también a saborear mis cositas. Entonces, cuando quieran algún día, van y compran los dátiles frescos para que vean a qué hace referencia la palabra de Dios cuando habla de la tierra que emana leche y miel. Cuando este grupo de Abraham, que vinieron de Ur de los Caldeos, llegaron a Canaán, los cananeos, la gente que habitaba allí, se refirieron a ellos como los Hapirú. Hapirú es una palabra muy antigua, cananea, que quiere decir los que llegaron, los que vinieron, los que llegaron. De esa palabra antigua, Hapirú, es de donde desciende la palabra hebreo, Hapirú, Habirú, hebreo, porque Habirú o hebreo quiere decir los que llegaron. Esa tierra de Canaán que emana leche y miel, no es una tierra muy grande, ojalá algún día ustedes puedan ir. Es una tierra que mide de ancho 50 millas y de largo 150 millas. En ese perímetro de 50 millas por 150 millas tiene lugar el 95% de todo el drama de la historia bíblica. Ahí tiene lugar, en ese pedacito de tierra, el 95% del drama de toda la historia bíblica. La posesión de esa tierra implica obediencia a Dios. ¿Por qué razón? Porque hay muchos problemas. Los hay todavía hoy, muchos problemas en esa tierra. Pero en aquel entonces habían problemones de este tamaño y en grandes cantidades, muchos pleitos, mucha rivalidad por la tierra. Y la posesión de la tierra implicaba obediencia a Dios. Y Dios se la prometió en herencia a Abraham, porque él sabía que en Abraham él iba a encontrar obediencia. Porque el triunfo iba a depender de la obediencia respecto a Dios. Les vuelvo a recordar, noten que no lo estoy llamando todavía Abraham, sino Abraham, que quiere decir Padre exaltado. Dios le hace promesas a Abraham. Estas promesas, que aparecen inicialmente como muy sencillas, no lo son. Estas promesas van a formar la columna vertebral de esta historia. Y esas tres promesas ustedes la encuentran en el capítulo 12 del libro del Génesis, versículos del 1 al 3. Fíjense, una cita bíblica cortita y contiene 18,000 bombas atómicas, que yo se las voy a mencionar ahora. Primero voy a leer los versículos para entonces especificar las promesas. El Señor dijo a Abraham: sal de tu tierra nativa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti un gran pueblo. Fíjense, primero le habló de una tierra. Sal de la casa de tu padre, de tu tierra nativa, y ve a la tierra que yo te mostraré. Primera promesa, es una promesa de una tierra.
Y sigue la cita bíblica: haré de ti un gran pueblo. La promesa de un pueblo. Te bendeciré, haré famoso tu nombre y servirá de bendición. Tener un nombre famoso es la promesa de un reino. O sea que Abraham iba a ser el padre no solamente de una familia muy numerosa, sino que él iba a ser el padre de reinados, no solamente de uno, de reinados. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo, lo cual es la promesa de una bendición universal. Entonces, como ustedes ven, hay tres promesas: la promesa de una tierra, la promesa de un reinado y la promesa de una bendición universal. Entre ustedes, los que tienen este libro de trabajo, ustedes van a encontrar en la página 35 de su libro de trabajo una especie de diagrama que es muy bonito para que ustedes lo tengan y siempre lo puedan entender y tener la referencia a esto. Allí aparece el diagrama indicando a Abraham y da la cita del libro del Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3, y habla de una promesa triple. Y la promesa triple, como yo les dije, allí está consignado en ese diagrama, dice que son la promesa de una tierra, la promesa de un reinado y la promesa de una bendición universal. Es importante que ustedes tengan en cuenta, pero yo se lo voy a ir haciendo caer en cuenta según vayamos avanzando en este curso, que la promesa de una tierra se va a ver muy clara en Moisés, que Moisés es el que saca a la gente de Egipto y después bajo el liderazgo de Josué, que sucedió a Moisés, tomaron posesión de la tierra. Después ustedes van a ver cómo el reinado se inaugura con el rey David, que es una figura también como rey de Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento el cumplimiento de la promesa universal y eterna tiene lugar en la persona de Jesucristo el Señor. Bueno, pero para mí es importante que ustedes recuerden que nos estamos manejando ahora en este ámbito que yo les quiero repetir, y perdonen si ustedes dicen que yo soy muy repetitivo, me dará mucha alegría, porque al ser yo repetitivo, estoy seguro de que les estoy dejando el mensaje clavadito en la mente y en el corazón. Recuerden que estamos luchando con una pareja santa, una familia santa, una tribu santa, un reinado santo, y una nación santa y un reinado santo universal, que culmina en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Este grupo de grupos de santos están siendo ilustrados, iluminados, están caminando bajo la promesa triple de parte de Dios de una tierra, de un reinado y de una bendición universal. No lo olviden, es importante que lo recordemos. Estamos bregando ahora con una triple promesa: la promesa de una tierra, la promesa de un reinado y la promesa de una bendición universal. La razón por la cual estoy remachando eso es porque eso va a salir a cada rato durante todo el proceso de esta historia bíblica, de todo este curso bíblico. Dios le dio a Abraham estas tres promesas que les acabo de explicar. Esas promesas, cada una de ellas fue elevada al grado de alianza. Yo no me voy a detener ahora mismito explicando cómo funciona la alianza, porque eso lo tenemos que hacer más adelante. Pero sí valga decir, a manera de introducción sobre el tema de la alianza,
que la alianza es un compromiso pactado entre Dios y su pueblo. Pero no es un compromiso pactado solamente entre Dios y el pueblo de Israel. Es un compromiso pactado entre Dios y cada uno de nosotros personalmente, que después lo vamos a ver cómo eso se ve clarito en los sacramentos, empezando con el sacramento del bautismo. Estas tres promesas, recuerden que estamos estudiando el libro del Génesis desde los capítulos 12 al 26. Estas tres promesas van a aparecer de una manera amplia. La promesa de la tierra en el capítulo 15 del Génesis. Léanlo bien detenidamente en sus casas. Se supone que ya lo leyeron antes de venir, pero vuélvanlo a leer, repítanlo desde esta perspectiva. El capítulo 15 aparece muy amplia y muy bien presentada la promesa de la tierra. La promesa de una dinastía real aparece en el capítulo 17 del libro del Génesis. Y en el capítulo 22 del libro del Génesis aparece lindamente desarrollada la promesa de la bendición universal, la bendición para todo el mundo. Recuerden que la promesa fue: en ti, en Abraham, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esto requería como fundamento la obediencia a Dios de parte de Abraham. Si no, esto se hubiera vuelto un desastre. Pero Dios confió en Abraham porque sabía que en él podía encontrar la obediencia. Dios le cambió el nombre a Abraham. De Abraham lo llamó Abraham, porque lo hizo padre de multitudes. Y Abraham quiere decir padre de muchos. Era un poco difícil para Abraham entender que él iba a ser un padre de muchos, porque en ese momento ya él era un señor mayorcito de 70 años. Mírenme a mí que tengo 66 y estoy ya casi calvo y pelo blanco y me enfermo a cada rato. Ya ustedes se imaginan Abraham de 70 años, esposo calvo y débil, esposo de una mujer ya mayorcita también. El periodo de la ovulación ya había terminado y ella, aunque era muy bonita, ya estaba un poco mayorcita y ya no podía concebir. Pero Dios se empeñó en que Sara también iba a ser una mujer de la cual nacerían pueblos y reyes de naciones. Durante todo este curso se irá viendo el cumplimiento de estas promesas, como les dije anteriormente, elevadas a la categoría de alianzas. Hay una alianza ritual que va a tener lugar en el monte Sinaí. Esa la vamos a ver más adelante, después que el pueblo judío haya salido de Egipto y van hacia la tierra prometida, liderados por Moisés y al final por Josué, que sucedió a Moisés en el liderazgo de la nación. El reino de David será cumplido en la persona de Jesucristo el Señor
¿Por qué es importante decir esto en este momento? Porque David iba a convertirse en el primer rey de Israel, pero iba a ser el rey por excelencia de Israel y iba a ser un rey modelo para todo el género humano. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que la promesa del reinado se iba a cumplir en el David no fue el primer rey de Israel, fue Saúl, pero David fue el primer rey que fue obediente con Dios, que reinó según el modelo que Dios quería que reinara. Y recuerden también que Jesús inaugura el reino de Dios para todos, que es la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Dios hizo alianzas. Primero les quiero explicar esto para que ustedes vean cómo la alianza es un tema que va, como se dice en música, increciendo, va aumentando gradualmente. Dios hizo alianzas con Adán. ¿De qué manera? Dios plantó un árbol en medio del paraíso y Dios quiso probar la obediencia de Adán. La obediencia a Dios es muy importante, es un tema muy importante en la Sagrada Escritura. Entonces Dios hizo una alianza con Adán. Vas a poder comer de todos los árboles que hay en el paraíso, menos de este árbol de la vida. De este árbol no podrás comer. Dios quería que Adán fuera obediente a él. Como ustedes ven, es como el huevo del cual va a salir gradualmente la alianza, pero Adán la violó. Él no cumplió la obediencia a Dios y esa alianza se desmoronó. Pero Dios es siempre fiel. Y recuerden que habíamos dicho antes que Dios les hizo una promesa a Adán y a Eva. Él les dijo: nacerá un descendiente de la mujer que será el que aplastará la cabeza de la serpiente. Ese descendiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente será Jesucristo el Señor, que venció a Satanás. Dios hizo alianza también con Noé. De parte de Dios, Dios le dijo: yo no volveré a destruir la tierra, no volveré a hacer este daño. Pero quería también que Noé fuera obediente a él, que siguiera su obediencia. Y Noé la siguió, Noé fue obediente a Dios. Por eso desde el principio obedeció construyendo el arca. Dios hizo alianza con Abraham. Y esa alianza sí que fue la alianza principal, que yo les dije que es la columna vertebral de la Sagrada Escritura, a la cual le sirven como instrumentos la ley y los profetas. Dios hizo alianza con Moisés. Dios hizo alianza con David, y aunque David en un momento falló, y también el mismo Moisés, porque Moisés tuvo que tocar 2 veces la roca de Horeb. Dios le dijo: toca la roca para que salga el agua, y la tocó 2 veces, como no confiando, y como castigo por eso no llegó a entrar en la tierra prometida. Y David, veremos más adelante cuando hablemos del reinado, cometió el pecado con la mujer de Urías, etc. Y Dios hizo una alianza con David. Tú reinarás según mi voluntad, tienes que ser obediente a mí, y yo te haré un reino grande, tu nombre será grande y bendecido. Y Dios hizo una alianza muy grande con Jesús. Y Jesús fue el único que llevó a perfección
la alianza pactada con Dios Padre. Tengan en cuenta eso, la alianza es importante, es el tema de la Sagrada Escritura. En cada una de estas alianzas crece la familia de Dios y crece paulatinamente cuando se hace un juramento y una alianza se establece con Dios. En cada alianza hay un signo que la acompaña. Yo me voy a atrever ahora a decirle a ustedes que ustedes gradualmente traten de encontrar un signo que ustedes adopten como el signo de la alianza de ustedes con Dios. Yo tengo un amigo sacerdote que su signo es el signo de la luz. Él cada vez que va a empezar una reunión, él prende una vela. Y en esa vela, la luz que es Dios, Dios se identifica con la luz. Él ve el signo de él, de la alianza de él con Dios. Porque la alianza, recuerden, no fue solamente pactada con la gente del Antiguo Testamento, con cada uno de nosotros hemos pactado también alianza con Dios. El signo que acompaña a cada alianza aparece así. Con Adán el signo era el árbol de la vida y después el séptimo día, que es el día sagrado, el día dedicado a la relación con el Señor, dedicado a rendirle culto al Señor. Con Noé, el signo de la alianza fue el arco iris que apareció en el cielo cuando terminó el diluvio. Con Abraham, el signo fue la circuncisión que se marcó en el cuerpo de cada hombre. Con Moisés, el signo de la alianza fueron los 10 mandamientos, que son muy importantes. Con David, el signo de la alianza con David fue el templo, pero él no lo pudo construir porque él cometió un pecado y el templo lo llegó a construir su hijo, el rey que le sucedió, que fue su hijo Salomón. Y el signo de la alianza con Jesús son los sacramentos que son signos de la alianza con Dios. Por eso, cada vez que ustedes reciben un sacramento, sepan que están entrando, renovando la alianza con Dios. El sacramento que más recibimos prácticamente todos los días es la Eucaristía. Ese es un gran signo de la alianza con Dios. ¿Cómo se hacía una alianza en la antigüedad? Ahora yo la quiero explicar bien, para que ustedes entiendan en qué lío se metió Abraham con Dios. La alianza era muy antigua, era muy importante en el mundo antiguo. ¿Por qué razón? Recuerden que estamos hablando de un momento en que no eran populares los abogados. Entonces, hoy nosotros, si vamos por ejemplo a comprar una casa, la alianza, para llamarla de alguna manera, vamos a decir que yo le compro una casa a él. De parte de él está la casa, me la tiene que dar a mí. De parte de mí, yo le tengo que dar a él el dinero. Pero tenemos que tener un vínculo, y en ese caso es un abogado, lo que sea, que hace un documento legal que testifica en ese documento que yo le entregué a él un dinero como valor de esa casa y que él me entregó a mí esa casa. Entonces eso hace que esa casa sea mía y que el dinero sea de él. En el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos no era así. La gente tenía que confiar en la gente, pero de una manera muy seria y muy solemne. Entonces fíjense cómo se pactaba una alianza entre dos personas o dos familias. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que la familia Rodríguez tenía fincas con cosechas de frutos y animales, tenían alimentos.
Y la familia González eran muy fuertes y tenían ejércitos, pero ellos no tenían con qué comer, y los Rodríguez no tenía quien los defendiera. Entonces ellos hacían una alianza: yo te voy a proveer a ti alimento y tú a mí me vas a proteger contra mis enemigos con tus ejércitos. Pero no era solamente decir sí, ok, está bien. La alianza entonces se pactaba de esta manera. Se escribían los términos de esa alianza de manera muy clara. Después que se escribían los términos de esa alianza, tenían que leerse en voz alta los términos de la alianza en la presencia de las dos partes contrayentes de la alianza. Entonces se agarraba un animal que se degollaba y se rajaba en dos, medio a medio, y se ponían las dos partes de ese animal allí en el medio de un charco de sangre. Entonces las dos personas que pactaban esta alianza tenían que desfilar por el medio de estas dos partes de este animal degollado, caminando por encima del charco de sangre. Y lo que eso simbolizaba, según caminaban por la sangre y las dos partes del animal degollado, era: si yo violo los términos de esta alianza con los cuales yo me estoy comprometiendo, que pase conmigo exactamente lo que ha pasado con este animal. Entonces, como ustedes ven, era un compromiso muy serio y nadie lo violaba. Así se contraían las alianzas. Recuérdenlo, se escribían los términos de la alianza, se leían en voz alta los términos de la alianza, se degollaba un animal, se partía en dos y se ponían allí en frente de los que iban a contraer la alianza, y los contrayentes de esa alianza tenían que caminar por encima del charco en medio de las dos mitades del animal muerto, diciendo con ese gesto: si yo violo los pactos de esta alianza, que suceda conmigo exactamente lo que ha sucedido con este animal que tenemos aquí. Abraham pactó una alianza con Dios, y hubo un degollamiento de animal y hubo derramamiento de sangre. Y Abraham tuvo que pasar por en medio del animal degollado, y entonces como una antorcha de fuego vino y pasó también por en medio de las dos mitades del animal degollado. Esa era Dios pasando por en medio de los dos animales degollados. O sea, que Dios se estaba comprometiendo de una manera muy seria con Abraham en los términos de la alianza que habían contraído. ¿Cuál fue la alianza que contrajo Dios con Abraham? Yo seré tu Dios. Fíjense, es una señal de un Dios enamorado de un pueblo, enamorado de los seres humanos. Yo seré tu Dios, solamente a mí servirás, solamente a mí me adorarás. Y tú y tus descendientes serán mi pueblo, y yo te bendeciré y yo te daré una generación de una multitud muy grande que nadie será capaz de contarla. Y Dios hizo a Abraham salir afuera de la casa y le dijo: mira hacia el cielo, mira las estrellas del cielo, cuéntalas si eres capaz de contarlas. Y Abraham trataba de contar las estrellas, pero no pudo, porque son muy numerosas las estrellas del cielo. Y Dios le dijo: asimismo será tu descendencia, será como las estrellas del cielo, que nadie será capaz de contarlas. Y Dios contrajo esa alianza con Abraham, y Dios, en forma de una antorcha de fuego, pasó por en medio de los dos mitades del animal degollado.
Abraham sabía muy bien que él estaba contrayendo una alianza muy grande. A partir de ese momento, Abraham dejó de ser un pagano y se convirtió en un hijo de Dios, obediente de Dios. Y él recibió de Dios esa promesa tan linda de que iba a tener una descendencia grande, de que iba a ser él el padre de reinados y que de su generación saldría la bendición universal. En el lugar que Abraham vivía en ese momento, llegó una hambruna y él tuvo que bajar un poco hacia el sur, a Betel, en Canaán. Descendió unas 400 millas más. Como ustedes ven, hasta ese momento, el recorrido era de 1000 millas, desde Ur de los Caldeos hasta llegar a Harán y bajar entonces a Betel, huyendo del hambre. Y huyendo del hambre se tuvo que ir con su mujer Sara a Egipto. Sara era muy bonita y el faraón se enamoró de ella y la deseó y la llegó a poseer, pero cuando supo que ella no era hermana de Abraham, porque Abraham dijo que ella era su hermana, ¿por qué? Para que no lo mataran, porque si decía que era su mujer, lo mataban para robarle a la mujer. Y cuando se dio cuenta el faraón que Abraham lo habían engañado, diciéndole que era su hermana, entonces el faraón se arrepintió de lo que había hecho, le recriminó a Abraham por haberle mentido y lo despachó con provisiones y animales y lo despachó que se fuera. Y entonces Abraham volvió a la tierra prometida que todavía no estaba conquistada. Al llegar ese retorno a Betel, es la figura en este momento de un arrepentimiento, porque Abraham había permitido que su mujer fuera poseída por otro, porque él había mentido para no perder su vida, y lo tuvieron que sacar de Egipto, y el regreso a Betel es un signo en ese momento de un arrepentimiento. Y Abraham prosperó mucho. Ya se llamaba Abraham y prosperó mucho. Y allí surge una disputa. Es la primera disputa que aparece en la Biblia. El pleito, lo que pasó entre Caín y Abel realmente no fue una disputa, fue un asesinato vil. Pero surgió una disputa entre Abraham, entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot, el sobrino de Abraham, el primo de Abraham, que recuerden que vino también traído por Teraj desde la tierra de Ur de los Caldeos. Hubo una disputa por los ganados de Lot y de Abraham. Y entonces Abraham encontró una solución a través de la cual él mostró liderazgo y humildad. ¿Por qué? Él tomó la iniciativa y él le dijo a Lot, mira, que no haya disputas entre nosotros dos. Mira toda la tierra y tú escoges a dónde te quieras ir y para allí tú te vas. Y yo escojo para dónde yo me voy a ir y allí yo me voy. Y entonces Lot escogió el valle del río Jordán y con toda la tierra de lo que era Sodoma y Gomorra, que en cierta manera eso habla un poquito más o menos mal de Lot, porque nosotros conocemos la reputación que tenía la gente de Sodoma y Gomorra, y para allá se fue él. Pero poco tiempo después, bueno, Abraham entonces escogió la tierra de Canaán, o sea, la que emana leche y miel. Poco tiempo después, Lot cayó cautivo de un rey que vino del norte y venció en batallas contra otros reyes y se llevó a Lot, a su familia, a sus siervos, a su ganado.
Eso se hacía mucho en la antigüedad, con el objetivo de debilitar a los reinados vencidos. Entonces este rey se llevó, entre otros, a Lot con su familia, sus siervos y su ganado. Pero Abraham, que ya era fuerte, él fue en búsqueda de ese rey que se había llevado a Lot, y lo persiguió hasta que los encontró, los derrotó y recuperó a Lot con sus gentes y con todas sus pertenencias. Ahora vamos a entrar en un momento crucial y de mucha importancia. Regresando de haber recuperado a Lot, después de haber vencido a ese rey, Abraham para en una ciudad muy antigua que se llamaba Shalaim, que se llegó a conocer más tarde con el nombre de Jerusalén, que nosotros conocemos hoy con el nombre de Jerusalén. Jerusalén quiere decir ciudad de paz. Y eso es lo que Jerusalén nunca ha sido. Nunca lo ha sido. Todavía hoy en el momento está al centro de la disputa entre los judíos y los palestinos. Bueno, Abraham llega a Jerusalén, que era supuestamente la ciudad de paz, y allí se encuentra con un ser muy extraño, que era un rey sacerdote de nombre Melquisedec, que este Melquisedec es el que conocemos hoy con el nombre de Melquisedec. Melquisedec es un rey y es un sacerdote de Salem, de esa ciudad antigua de Shalaim, y él es un rey de justicia y de paz. Lo consideraban el rey del mundo, por eso Melquisedec quiere decir también rey de justicia, rey de paz, rey del mundo. Y Melquisedec, sabiendo que Abraham venía de batallar, le presenta a Abraham pan y vino, le da pan y vino. Y además bendice a Abraham. Yo quiero que ustedes vean ya, desde ese momento, en ese pan y ese vino, que ese rey sacerdote ofrece a Abraham. Vean los albores del nacimiento de la Eucaristía. Son los principios, por decirlo así, del tema de la Eucaristía bajo la forma de pan y de vino. Fíjense que estamos hablando de un sacerdocio en este momento, que es un sacerdocio anterior al sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico fue el sacerdocio establecido por Dios a través de Moisés, que le dio a la tribu de Leví cuando se pactó la alianza ritualmente grandísima a los pies del monte Sinaí. Como sacerdote y rey, Melquisedec es una prefiguración del mismo Jesús, que es el sacerdote y el rey. Con la presentación del pan y el vino, marca lo que después será el sacerdocio instituido por Cristo y que sustituirá el sacerdocio levítico. Abraham entonces, cuando este sacerdote le ofrece pan y vino y lo bendice y lo acoge, entonces Abraham le ofrece al sacerdote
el diezmo de todo lo que él tiene. Y ese es el origen del diezmo, de la ofrenda que nosotros damos para el sostenimiento del templo y todo lo que eso conlleva. Cuando ustedes vayan a una ordenación sacerdotal, y ojalá puedan ir algún día, yo les voy a decir cuándo hay ordenaciones sacerdotales, normalmente en junio. ¿Usted ha ido al CIRA? En mayo. Fantástico. Traten de ir a esa ordenación sacerdotal y observen el proceso desde el principio y escuchen bien las palabras que se usan durante el rito de la ordenación. Y durante el rito de la ordenación, el obispo ordenante le va a decir al ordenando: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Desde ahí arranca, desde los tiempos de Abraham, desde los tiempos de la ciudad de Jerusalén, desde la ciudad de la paz, desde ese tiempo de ese rey sacerdote Melquisedec, desde ahí arranca el asunto. Melquisedec, como rey y sacerdote, al mismo tiempo es una prefiguración de Jesucristo, que es el sumo y eterno sacerdote y rey de toda la humanidad para siempre. Entonces disfruten eso de esa manera en la ordenación sacerdotal. Yo les dije anteriormente que no se sabe a quién le dio Sem la bendición que él recibió de parte de su padre Noé. Hay escolares bíblicos que afirman que este personaje, Melquisedec, es Sem. Y uno dirá, pero ¿y eso Sem no era un hijo de Noé desde allá? Si ustedes miran la carta del tiempo bíblico, que ustedes la tienen ahí en la página 35, ustedes van a ver que Sem sí cabe en el tiempo de la Biblia para abarcar desde Sem hasta Melquisedec en Jerusalén. Entonces se cree, muchos escolares afirman, que este Melquisedec es Sem, el que recibió la bendición de su padre Noé, y que él se la pasó a Abraham, porque lo bendijo y le ofreció pan y vino y lo acogió. Melquisedec, recuerden eso. Noten al mismo tiempo que yo no estoy afirmando, yo le tengo mucho miedo a esas afirmaciones, yo no estoy afirmando que Melquisedec era Sem, el hijo de Noé, pero sí estoy afirmando que muchos escolares de la Biblia, muchos doctores de la Biblia, afirman que Melquisedec no era nada más y nada menos que Sem, el hijo de Noé, que había recibido de su parte de su padre la bendición. Abraham, como yo les dije anteriormente, era viejo, y su mujer Sara también era vieja, y además de vieja era estéril. Recuerden que había tenido ella que darle permiso a Abraham para que se acostara con una esclava que ella tenía, que era una egipcia, y se tuvo que acostar con ella, que le dio un hijo que se llamó, la memoria a mí me está fallando, Ismael.
Ismael fue el hijo que Abraham tuvo con una esclava de Sara. Ese Ismael es el padre generacional de todas las naciones árabes. Los musulmanes hasta el día de hoy afirman que no fue a Isaac a quien Abraham le pasó su paternidad, su bendición, sus privilegios, sino a Ismael. Sea de la manera que sea, como ustedes ven, tanto los judíos como los árabes son descendientes de Abraham. Unos, los árabes, a través de Ismael, y otros, los judíos, a través de Isaac. El hecho es que tanto Ismael como Isaac fueron hijos de Abraham. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham y a Sara que ellos iban a tener hijos y que Él los iba a hacer padres de multitudes, descendientes de ellos se rieron, los dos. Sara se descarcajó de la risa, porque imagínense que le digan a una mujer vieja y estéril, mujer de un viejo también, que ellas van a ser los padres de una multitud enorme. Ellos se rieron. Y entonces, por eso el niño que tuvieron ellos dos se tuvo que llamar Isaac. Isaac en hebreo quiere decir carcajada o risa. O sea que el nombre Isaac quiere decir ja, 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 porque se rieron. Entonces ese es el nombre del hijo que tuvieron Abraham y Sara. Entonces ya ahora sí la vamos a llamar Sara y no Sarai, porque Sara quiere decir madre de reyes, madre de reinados. Entonces, Abraham tuvo su hijo Isaac con Sara, y él tuvo por mandato de Dios que ir a ofrecer en sacrificio a su hijo al monte Moria. El monte Moria, perdónenme, antes de entrar en eso, Sara significa princesa, y ella le da a Abraham a su esclava Agar, se llamaba la esclava, de los cuales nace Ismael, que es el padre de las naciones árabes, como les dije. Dios le pide después a Abraham, fíjense cómo le está probando de una manera muy fuerte la obediencia. Le pide que le ofrezca en sacrificio a su hijo Isaac. Es un símbolo muy fuerte. En este símbolo de pedirle que le ofrezca a su hijo en sacrificio, Dios le está diciendo a Abraham, ese hijo no es tuyo porque tú eres un viejo y tu mujer es vieja y estéril. El hijo me pertenece a mí. Como ustedes ven, le está probando la obediencia y le está probando la humildad. Nosotros todos muchas veces hemos sido probados en la obediencia y en la humildad. Y es importante que sí seamos siempre muy obedientes y muy humildes con la voluntad de Dios. Dios estaba probando la fidelidad de Abraham, fidelidad respecto al pacto contraído en la alianza, que yo les dije, Dios es siempre fiel, y Dios quería probar a ver si Abraham también estaba siendo fiel. Por eso Abraham lo conocemos con el nombre de nuestro Padre en la fe.
Cuando van en el camino para ofrecer el sacrificio, el niño Isaac le pregunta al padre Abraham: Padre, llevamos la leña y llevamos el puñal para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y eso le rompe el corazón a Abraham. Y Abraham le dice: Dios proveerá el cordero. Este es el inicio también de la frase bíblica que usa muy fuertemente Juan el Bautista cuando señala a Jesús diciendo: ese es el Cordero de Dios. Fíjense cómo Abraham lo pronosticó diciendo: Dios proveerá el Cordero. Cuando llegan al sitio del sacrificio, que se llama Monte Moria, es una colina que está en esa ciudad de Jerusalén. En Jerusalén está el Monte Moria. Este es un sitio de mucha discordia, el Monte Moria. Les voy a decir por qué. Allí fue donde Abraham colocó a Isaac para el sacrificio. Por esa razón, los judíos más tarde, a través del rey Salomón, construyeron allí en el Monte Moria el templo de Jerusalén. Y la piedra sobre la cual Abraham colocó al niño Isaac para el sacrificio fue lo que pasó a ser el altar del sacrificio en el templo de Jerusalén. Y en la tradición musulmana, cuando Dios llevó a Mahoma en una noche mística, como en una peregrinación, antes de llevárselo al cielo, lo llevó desde Meca a encima de la roca del Monte Moria, donde más tarde existiría el Templo de Jerusalén. Como ustedes ven, es una roca de grandes problemas. Yo les voy a decir también, para que lo sepan, voy a hacer este paréntesis antes de seguir, que ese sitio del templo el monte del templo de Jerusalén, para nosotros hoy representa esto que les voy a decir. Había una profecía del Antiguo Testamento que decía que el Mesías, cuando llegara, iba a entrar, que iba a pasar desde el Monte de los Olivos e iba a entrar en el templo de Jerusalén por la puerta que conocemos hoy con el nombre de la Puerta de Oro. Entonces, el Mesías Jesús vino el domingo de Ramos desde el Monte de los Olivos y fue al monte del templo y entró en el templo. Para nosotros los cristianos, ya esa profecía tuvo lugar. El Mesías vino y entró en el templo el domingo de Ramos. Los judíos están esperando todavía que llegue el Mesías. Cuando ese Mesías llegue, en la mente de los judíos, va a entrar desde el Monte de los Olivos, va a subir al monte del templo para entrar en el templo de Jerusalén. Para nosotros ya eso se cumplió en el Mesías Jesús. Los
musulmanes durante el Imperio Otomán bloquearon la Puerta de Oro para que por ahí no pueda entrar el Mesías de los judíos. O sea, para los musulmanes, cuando llegue, si llega, el Mesías de los judíos, no va a poder entrar por ahí para entrar en el templo de Jerusalén. Y para nosotros, por ahí mismo entró el Mesías y subió y entró en el templo de Jerusalén. Ahí está todo ese lío, como ustedes ven. Jerusalén nunca ha sido una ciudad de paz. Para nosotros sí, porque toda la profecía se ha cumplido y toda la promesa llegó a su perfección. Y el sacrificio tuvo lugar en Jerusalén, el sacrificio de la cruz. Cuando Abraham llegó al monte Moria buscando el sitio del sacrificio y no lo encontraba, estuvo buscándolo y lo encontró al tercer día para el sacrificio, al tercer día. Al tercer día resucitó de entre los muertos el Cordero que Dios proveyó en Jesús. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Al tercer día Abraham vio la colina, el monte Moria. Entonces Abraham miró, después que tenía el niño atado y el cuchillo levantado para sacrificarlo, Abraham miró, él oyó la voz de Dios a través del ángel que lo detuvo para que no sacrificara al niño. Dios así dejó probada la fidelidad y la obediencia de Abraham. Y entonces cuando Abraham oyó esas palabras consoladoras, él miró y vio a un cordero enredado en unos matorrales. Y ese fue el cordero que Dios proveyó en ese momento para ese sacrificio, que es un símbolo del Cordero de Dios que Él proveería más tarde en la cruz. Llega el momento de la boda de Isaac, que se quería casar, pero Abraham exigió que fuera a su tierra a buscar a una novia de la familia. ¿Por qué razón? Para que no se fuera a casar con una cualquiera, para que fuera a buscar una esposa, su hijo Isaac, de entre la familia que él conocía y que él sabía que eran decentes y que eran buenos. Por eso es muy importante la preparación para el matrimonio. A mí me dijo una vez una persona, cuando yo le expliqué todo lo que teníamos que hacer para un matrimonio, porque ellos vinieron a preguntarme a mí como párroco qué tenían que hacer para ellos casarse. Cuando yo les expliqué, me dijeron, padre, pero ¿y para qué tantas pendejadas? Y yo les dije, miren, si ustedes creen que son pendejadas, hemos terminado la reunión. Muchas gracias por haber venido y que vaya muy bien. Buenas noches. Y me levanté y me fui y los dejé. Entonces, ellos volvieron otro día y pidieron excusas. Entonces yo sí fui un Abraham, ¿entiendes? Y tuve paciencia con ellos. Pero los tuvimos que preparar bien preparados, porque ellos creían antes que eran... Entonces, Isaac va y consigue una novia de su familia allá, y se casa y la trae, y ellos tienen un hijo a quien nombraron Jacob, que es el padre de las 12 tribus de Israel, que ahora no vamos a mencionar porque vamos a entrar en ese tema en la próxima clase. Entonces miren lo que hemos dicho hasta ahora. El tema central, que esta noche lo plantamos, el tema central
del Antiguo Testamento es el tema de la alianza. La ley y las profetas, que después los explicaremos, son dos instrumentos como auxiliares de la alianza para su cumplimiento. Los patriarcas son Abraham, a través del cual, en primer lugar, Dios pactó la alianza que siguió creciendo a lo largo del desarrollo de la historia bíblica. El segundo patriarca fue el hijo de Abraham con su mujer Sara, que se llamó Isaac. Isaac se casó con una pariente suya de Ur de los Caldeos, y ellos tuvieron a un hijo que llamaron Jacob. Y Jacob es el padre de los que nosotros conocemos hoy con el nombre de las 12 tribus de Israel, salvo un cambiecito que explicaremos más adelante, porque a la tribu de Leví no se le dio tierra. José murió en Egipto, pero los descendientes de sus dos hijos sí se le dieron tierra y se les dieron, ellos fueron tribus de Israel. Entonces, sepan eso, los que conocemos con el nombre de las 12 tribus de Israel son los 12 descendientes de Jacob, que es el hijo de Isaac, el hijo de Abraham. José era uno de los hijos de Jacob. Bueno, este tema, parte primera de los patriarcas, termina aquí. Pero yo no me quiero ir de aquí esta noche sin estar seguro de que ustedes han entendido bien. Si tienen alguna pregunta, háganla en este momento para yo respondérsela, porque tenemos que salir de aquí antes de que nos den las 9 de la noche. ¿Tienen alguna pregunta? Yo les quiero preguntar, sí. Padre, es que cuando usted estaba hablando de que el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo que saliera de la tierra de su padre, ¿verdad? Pero ya él había salido antes, ¿o no? No, cuando salieron de Ur de los Caldeos, Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tus padres, y ve a la tierra que yo te mostraré. Se fue con sus padres, con toda la familia, pero el que iba con el asunto de la fe era Abraham, que se llamaba Abraham solamente. Él vino de Ur de los Caldeos y él venía buscando una tierra que Dios le iba a ofrecer. Fíjense, lo importante de eso es cómo Dios desde el principio ya estaba probando la obediencia de Abraham, porque Abraham le pudo haber dicho a Teraj, yo no me voy para una tierra extraña sin saber para dónde voy, pero Dios le pidió que saliera de la tierra de sus padres y que fuera a la tierra que él le iba a mostrar, que cuando llegaron resultó que es la tierra de Canaán, ¿entiende? Pero sí salió de Ur de los Caldeos con esa actitud de obediencia a Dios, no solamente de obediencia a su padre Teraj, salió con una actitud de obediencia a Dios hacia una tierra que él le iba a mostrar. ¿Y él salió con el papá? ¿Salió el papá y toda la familia? Todos juntos salieron, el papá, su mujer, Abraham con su mujer, un sobrino, Lot, la nuera, bueno, Abraham, la mujer, los esclavos, los siervos que tenían, los animales, el ganado, todos se fueron. Y entonces llegaron a Canaán. Miren, eso de la vocación de Abraham, de haber obedecido a Dios y de haberse ido, y haber obedecido a Dios paso a paso, y haber establecido la alianza con Dios, es lo que a Abraham lo convierte con el nombre de lo que nosotros conocemos con el nombre de nuestro Padre en la fe.
Por eso es que se habla de Abraham como nuestro padre en la fe, porque él fue el primero que creyó y obedeció a Dios hasta el punto de pactar con él la alianza, de irse de su tierra y pactar la alianza, caminar entre dos mitades de animal muerto. Se estaba comprometiendo, miren, en mi país dicen, se estaba comprometiendo hasta la taza. Se estaba embargando completamente con Dios. Ustedes saben. Otra pregunta. Cuando usted estaba explicando acerca del monte Moria. que cerraron la puerta de oro, cuando los judíos y los musulmanes fallezcan o mueran, ¿qué pasa con ellos o qué pasará con ellos? ¿Verán a un Dios sabiendo que ellos todavía lo están esperando? Mire, el Dios es el mismo. Es el mismo, tanto el Dios de los judíos como el de los musulmanes y el de los cristianos. El problema con la puerta de oro bloqueada, que es la única que tiene 3 arcos, si ustedes ven una foto de Jerusalén y ven las murallas de Jerusalén, vean que hay una de los gates, de las puertas, que tiene 3 arcos. Los 3 arcos están bloqueados. Esa es la puerta de oro. El problema es con el Mesías. La promesa del Antiguo Testamento es que desde el Monte de los Olivos y a través de la puerta de oro, el Mesías iba a llegar al templo de Jerusalén. Los judíos lo están esperando todavía. Ya eso tuvo lugar en Jesús. Los musulmanes lo bloquearon para que el Mesías de los judíos no pase por ahí. Entonces, respondiendo a su pregunta de una manera muy específica, yo le voy a responder con las palabras del apóstol San Pablo. San Pablo dice que la creación entera está gimiendo como una mujer de parto hasta que llegue a su culmen final, a su destino final, en la persona del Señor Jesús. También yo le quiero mencionar como parte de mi respuesta a esa pregunta, que en el momento de la ascensión del Señor al cielo, cuando se quedan mirando los apóstoles hacia el cielo, aparecen 2 ángeles que les dicen: varones de Galilea, ¿por qué miran hacia el cielo? Ese Jesús de Nazaret que ustedes han visto ascender hacia el cielo, así lo volverán a ver un día descendiendo del cielo. Y el Señor había dicho: yo volveré para llevármelos a todos ustedes conmigo. La promesa es universal. La bendición es universal. Cuando vengan el Señor en el final, en la consumación de los siglos, patalen los que patalen, nos iremos todos con Él, porque Él viene a rescatarnos a todos. Yo creo, pero esta es mi fe personal y es también la fe de la Iglesia, que con el pasar de los tiempos y de los siglos, toda esa gente se va a ir gradualmente convirtiendo hacia la persona del Señor Jesús. En otras palabras, yo creo que con las palabras de San Pablo, que todos, la creación entera, vamos como en un peregrinar para encontrar nuestra perfección en la persona de Jesucristo el Señor, para ser integrados todos con Él. Voy a también añadir a la respuesta, gracias por esa pregunta. Recuerden qué dice el libro del Apocalipsis. Dice que vio a la Jerusalén celestial, que bajada del cielo como una novia adornada para una boda con el Cordero. Pero dice que el número de los salvados eran 12,000 por cada una de las 12 tribus de Israel.
En la Biblia, cualquier número multiplicado por sí mismo significa infinitud de infinitud, perfección de perfecciones. 12,000 por cada una de las 12,000 tribus de Israel quiere decir el mundo entero. Pero añade que le preguntó Dios al vidente, que era Juan el evangelista, le dijo: ¿y quiénes son todos esos que vienen detrás de los salvados de las 12 tribus de Israel? Y la respuesta fue la siguiente: ellos son una multitud inmensa que nadie sería capaz de contar. Ellos son los que vienen de la gran tribulación. Ellos vienen de lavar sus túnicas en la sangre del Cordero. En otras palabras, se van a salvar no solamente todos los judíos, infinitud de infinitud, sino también todos los hombres y todas las mujeres que hayan lavado su túnica en la sangre del Cordero. Lavar una túnica en una sangre es como ensuciarla, es embarrarla. Lo que pasa es que la sangre del Cordero, el Cordero es Jesús, y la sangre del Cordero es purificadora, es emblanquecedora, sobre todo es purificadora, es perdonadora, nos purificará de tal manera que vamos a ser integrados todos en Jesucristo el Señor. ¿He respondido a su pregunta? Alcira. En relación con la alianza con Dios a través de los sacramentos, una persona que no puede comulgar no puede hacer la alianza con Dios. Sí, sí puede. Sí puede. Mire, existe en la teología de la Iglesia Católica lo que se conoce con el nombre de voluntad salvífica universal de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Lo que eso quiere decir es que todos los hombres y todas las mujeres se salven. Entonces, lo que eso implica en la aplicación concreta de la salvación de cada individuo es que cuando llegue el momento final de la salvación, el momento final del juicio para cada uno, a nosotros, a todos, se nos va a dar en el momento del juicio final un entendimiento claro entre qué es el bien y qué es el mal. Y se nos va a dar la posibilidad en el merito momento final de escoger entre el bien y el mal. Se piensa que en ese momento, al verlo claro, nadie va a escoger el mal, sino el bien. Pero entonces se enseña también junto con eso, que si para la salvación, si para llegar a la perfección humana, para poder alcanzar la salvación, nosotros necesitamos 100 puntos de virtudes, se considera que nadie es perfecto y nadie los va a alcanzar. Alguito nos va a faltar, a unos más que a otros. Y se considera que en el momento final, el amor perfecto del Señor Jesús nos va a regalar esos puntitos que nos faltan. Después de haber hecho nosotros todo el esfuerzo que podíamos y debíamos haber hecho para poder llegar hasta la cúspide, pero queriendo llegar, y como todos quisiéramos llegar, los que queriendo llegar no pudieron haber llegado, se considera que el Señor nos va a dar ese poquitito, los dominicanos decimos, ese chin que nos falta para alcanzar la perfección, para la salvación. Lo importante es que lo que alcancemos del 0 al 100, unos llegarán hasta aquí, otros llegarán hasta aquí. Lo importante es que lo que alcancemos sea el producto de todo el esfuerzo nuestro. No es que yo diga, ay, mira, a mí es muy problemático llegar hasta allá arriba, yo no voy a fuñir tanto con todo esto, yo me voy a acomodar y yo voy a, mira, si llegué hasta aquí, pues mira, bien, y voy a disfrutar mi vida. No es así. Uno tiene que hacer todo su esfuerzo para alcanzar el 100%, que nadie lo va a alcanzar,
porque el único perfecto es Jesús. Nadie lo va a alcanzar. Entonces, a unos le va a faltar un poquititico así. Yo no sé como qué poquititico le habrá faltado a la Madre Teresa o a San Francisco de Asís. Lo que yo sí puedo decirle es que Dios se los regaló con luz, con amor, con un encanto, con una felicidad enorme, porque ellos hicieron todo lo que pusieron y lo proyectaron a través de un amor perfecto.